Te dijeron, ora más. Eso es falta de fe. Dios no necesita psicólogos. Pero nadie te enseñó que cuidar la mente también tiene que ver con un acto de fe. Que Dios sana de muchas formas. Y que espiritualizar el dolor emocional también puede llegar a enfermarte. Hoy vamos a romper un mito peligroso. ¿Orar o ir a terapia? Aquí comienza Fe sin filtros. Me gusta cuando Proverbios dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Es interesante eso. ¿Cómo estás, Josué? Bien, ¿y tú, Cristian, cómo estás? Bien, bien. A punto de ir a terapia. Ese sería bueno. Sería bueno, ¿cierto? Sería bueno. Me haría muy bien. La verdad es que hoy día es controversial. Cuando vemos, y perdón que lo diga, iglesias plagadas ahora de problemas, lógicamente, psicológicos, con mucha cerebro neurodivergente. Además, También vemos un auge dentro de las iglesias donde todos estudian psicología. Y, claro. y es como ¿cómo podríamos decirlo? La profesión boom de este tiempo. Algo Cambiaron que la teología y la consejería bíblica por psicología. sí. Y no digo que esté mal, no digo que haya un enfoque malo en que las personas estudien psicología, al contrario, todo lo que sea como para poder ajustar y tener transitar una vida más, relativamente más tranquila en cuanto a pensamientos, es muy bueno. El asunto está en que cuando reemplazamos una por otra, y yo siempre digo lo mismo, no hay psicología cristiana, no existe la psicología cristiana. No, hay psicología. Es psicología. El estudio- Solo existen cristianos que son psicólogos. Claro. De Porque hecho, tienen fundamentación y objetivos distintos. Entonces, sí, la consejería pastoral o bíblica como paralelo son diferentes. es más, uno de los ramos que se imparten dentro de los seminarios hoy en día es psicología pastoral. Y es justamente con un enfoque desde la psicología, del entendimiento humano, de la mente humana, para las personas que van a pedir consejería a los pastores. Yo encuentro que es muy asertivo. Bueno, si es una herramienta complementaria al foco de la labor de consejero bíblico pastoral, creo que no está mal, porque entiende un factor distinto. Recordemos que la psicología lo que se enfoca principalmente en la mente y en la conducta humana. Sí. ¿Ya? Entonces hay algunas diferencias con la consejería bíblica pastoral que se enfoca más en la vida, bueno, también social relacional, pero desde el punto de vista espiritual. Ahora, ¿Se conectan? Sí, sí. pero los focos pueden llegar a ser diferentes. O sea, pueden converger. Sí. Pero puede ser induda- complementario. Sí, pero Pero no indudablemente es lo mismo, a eso voy. no es lo mismo. No es lo mismo porque justamente, y yo defiendo la psicología a muerte porque justamente mi esposa es psicóloga, pero mi esposa es cristiana. ¿Cuál es el Y problema? claro, para nosotros no hay ningún problema, pero ese cuestionamiento hoy día todavía rige en las iglesias. No puedes ir al psicólogo porque Dios es el psicólogo de psicólogos. Ya, ok, entiendo. Pero hay cosas que el Señor y Dios no nos comunicó a los humanos. Como que Dios es el arquitecto de todo, así que dile a tu pastor cómo construir la casa. Claro. Es más, y gracias a ese ejemplo puedo sacar este otro ejemplo también, Cristian, porque Él nos manda y dice, ¿quién en su sano juicio construye una casa primero y después se pone a pensar en cómo hacerlo? No, primero es pensar cómo lo hago, calcular lo que necesito y construir. Es lo mismo en este asunto. ¿Quién en su sano juicio habla de emociones y cómo enrielar, podríamos decir, claro, controlar sus emociones si él mismo no ha controlado las suyas? Bueno, si tú estableces como algunos parámetros bíblicos que nos hacen entender un poquito más la cosa, vemos a Jesús diciendo que tengamos cuidado con el corazón que es engañoso, y todos sabemos, y el que no lo sepa debe saber, que la figura del corazón no habla del corazón biológico, esto que palpita, sino como el centro de las emociones. Y él dice que no nos dejemos gobernar por las emociones. La psicología no plantea algo distinto, todo lo contrario, dice que el buen manejo de las emociones te va a llevar a un buen lugar como un ser humano.
Entonces Jesús estaba diciendo, cuidado de poner tu confianza en las emociones porque ellas son volubles, son raras. Mejor pon algo que no se mueva, ¿ah? Que la palabra de Dios es inmutable. Y tu quehacer humano, manéjalo. O sea, cuida de tu cuerpo, Claro. ¿ya? Cuida de tu cabecita, de tu mente, de tus pensamientos y emociones. Y todo lo del alma, todo lo que es espiritual, lo manejas a través de mi relación conmigo. Ahora, Ahora, la suficiencia de la palabra de Dios en ese contexto hace que desde el alma se construya todo el ser. Recordemos que lo que vemos como algo eterno, lo que va a trascender, no tiene que ver ni con el cuerpo ni con la emoción. Entonces, eh, obviamente su consejo es más trascendente sí. que lo demás, pero en este plano humano es muy relevante la salud mental y la salud física. Sí, Por y ende son ahí, ciencias correctas. claro, y ahí entramos en una controversia, porque si Dios te quiere sano, ¿por qué no ora a Dios para que haga un milagro? Pero, Ora a Dios para no comer tanto pan. Deja de comer. ya, pero No, pero no es un consejo para ti, hermano, Ah, porque ya. eso tendría que ser para mí también. Pero No, claro, no, yo, y para el señor director también. ¿Para el director Ah, también? Sí, está Sí, levantando también. la mano. Pasa al Está frente, bien. señor director. Levanta las manos el señor director. Claro, ahí la voluntad humana es un ejercicio que somos capaces, que Dios dice que podemos, Ahora, como ayudo a esa voluntad humana. sí, y podemos ver y ver graficado, lógicamente, en el texto bíblico cómo Dios trabaja a través de los procesos. Ajá. E ir a un psicólogo es un proceso de retrospectiva, hacer un autoanálisis y decir, oye, hay cosas de mí que no están bien. Sí. Ejemplos. Una vez conozco una persona que tuvo problemas cuando era niña o de abuso, cuando era niño, y llega al psicólogo porque esto me lo contó un amigo. Llega al psicólogo y le dice, ¿sabes qué? Mira, tengo problemas con esto, con esto, con esto. Siento que en mi casa dependen todos de mí y que hay que hacer esto y dependen de mí y esto y esto y esto. Y el psicólogo le dice a esta persona, le dice, lo escuchó, le dice, ya, mira, date cuenta de algo, ¿sí? Tú no dejaste de ser abusado, le dijo. Wow. ¿Por qué? Porque hoy en cuenta tú eres abusado. Tú eres un eterno abusado Pero se tú, ofrece. y tú te Se ofreces. ofrece para ser abusado. Tú te ofreces para hacer eso. Sí, sí, claro. Y esas cosas son cosas que quizás tú no te das cuenta. Y ojo, que quizás Dios sí te ha hablado de esto al respecto, de que tienes que sanar esto, pero tú crees que todo esto tiene un ámbito espiritual. La psicología no tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con lo sentimental y con lo que pienso. Tiene que ver con la psiquis, con mis pensamientos. Claro. No tiene que ver con lo espiritual. El espíritu es algo totalmente aparte. Mi esposa, como bien digo, es psicóloga y me enseñó de Víctor Frankl, que habla de los 4 pilares, que es psicólogo y aparte cristiano, habla de los 4 pilares fundamentales del ser humano: social, físico, psicológico y espiritual. Y dice que si de estos 4 no hay uno nivelado, el ser humano está totalmente desequilibrado, Sí, pues, porque como una desequilibra mesa todos los demás. La mesa está Entonces, coja. claro, entonces, si tu plano social o físico o psicológico y espiritual están alineados, puedes llegar a una plenitud, pero si uno de ellos no lo está, ¿dónde buscas ayuda? Para el físico tienes que ir al médico. Para el espiritual tenemos a Dios, ¿cierto? Para el social tenemos a las personas. Obvio. Y para el psíquico, es que han tratado de mistificar. Ahí está. Conectan lo emocional con lo espiritual. O lo psíquico O lo psíquico. con los adivinos, con el tarot, con todo Hay esto. un problema semántica grave, porque en el fondo. Pero es que es como que yo dijera que las personas que consultan a los muertos, ¿ya? Los medium, no tratan la psiquis según ellos, tratan el mundo espiritual. Yo también creo eso. Solo que creemos que viene de un lugar diferente. Sí. Pero sí creo que hay un mundo espiritual real y que ellos trabajan en ese sentido. Como el cristianismo, como el Señor también trata lo espiritual. Sí. Pero también hay un mundo de la psiquis, del pensamiento. Y entonces creo que hay que involucrarse. Le tenemos bastante miedo a eso.
Y creo que a veces la ignorancia es la que nos provoca el miedo y pensamos que eso es como... No, yo he escuchado que la psicología es básicamente algo del demonio, o sea, así es simple. Es antagonista a Dios, así literalmente, es una ciencia antagonista. Mira, es un poquito caricaturesco y lo voy a decir así, me van a quemar. Es lo mismo que decir que Me van a quemar. que un comunista no puede ser cristiano. ¿Te puedo quemar yo? Es lo mismo, porque si hablamos de valores ideológicos, sociales, ni un comunista ni un capitalista extremo puede ser cristiano porque un capitalista va a abusar del ser No, humano. claro, sí, sí. Es lo mismo, cualquier extremo es malo. Y en la psicología, hermanos, seamos muy francos, he visto más adivinos dentro de la iglesia que fuera de la iglesia. Bueno, yo tengo una experiencia personal, espero que mi psicólogo no vea esto, porque no es mi psicólogo, pero es un psicólogo que ha ayudado bastante a mi familia. Y digo, me ha ayudado yo siendo pastor de una comunidad. Me vi enfrentado a la necesidad de que dentro de mi familia hubieran terapia psicológica por diferentes motivos, tanto como condiciones como traumas, Claro. por los dos lados. Y aprendí a conversar harto. Yo soy como bien lector y conversé harto. Y me di cuenta que esta ciencia, porque es una ciencia, eh, tiene herramientas para mostrarnos quiénes somos. De hecho, es súper poco invasiva. De hecho, uno de los pilares no es invadir, es más bien acompañar. Sí, Es ser un espejo, es ser un consejero que te va guiando. Incluso toman tus mismos valores, ni siquiera se meten en tu escala valórica, toman tus mismos valores para decirte por qué no estás encajando en tus propios valores. claro. Sí. O sea, literalmente, de hecho, yo no sé, ni siquiera sé si el psicólogo es creyente, que no hemos hablado nunca de eso. Él sabe que yo lo soy, yo le he hablado abiertamente de Dios y todo, pero yo no sé de él. Porque él dice, yo no me puedo inmiscuir con la vida de mis pacientes en lo personal. Claro. Yo soy un profesional. Y cuando me inmiscuya en lo personal, voy a tener que dejar de ser su psicólogo. Me dice, por un tema ético. Entonces, he aprendido cosas muy buenas, como por ejemplo, yo tenía temor a que la psicología hiciera pensar fuera de la fe. Y todo lo contrario. Incluso me dice, si esta escala de valores o principios que ustedes manejan sustentan correctamente su vida, entonces tenemos que buscar y caminar hacia allá. El problema es que, ¿por qué usted no está llegando allá? Y hay cosas muy psicológicas o de la psiqui que le están siendo un escollo para Sí. usted abrazar lo que usted mismo piensa. Sí. No, Y increíble que en la conversación tú decís, oye, tienes razón. Y ha sido sanador incluso como un escollo menos para la fe. Ser más claro, ser más comunicativo, hablar las cosas, tener la posibilidad de manejar mejor las emociones, que no es aplacarlas, sino manejar las situaciones emocionales, ubicarlas en un contexto correcto a estas chicas emociones que nos vuelven locos de vez en cuando. Entonces, la experiencia me dice que la conversación con un psicólogo en el contexto de la psicología es una tremenda ayuda para abordar esa área que muchas veces la consejería pastoral no aborda porque no es su campo de acción, porque no es su objetivo, porque no está su fundamentación ahí. Y como digo, trata cosas más eternas. Entonces, la experiencia personal ha sido bastante positiva porque nunca ha tratado de invadir la parte espiritual. Todo lo contrario. es que justamente yo Es creo otro que camino. yo justamente creo que ahí está el asunto, Cristian, que no, no, no nos percatamos muchas veces que esto son ideas o son líneas totalmente diferentes a las que nosotros manejamos dentro del plano cristiano. Claro. ¿En qué sentido? El Señor ve, sí puede tratar todos los asuntos, sí, pero también creó ciencias. Y es el padre de la ciencia. Es el padre de lo científico, lo empírico, lo comprobable y lo abstracto y espiritual. Es el padre de la sabiduría, del conocimiento. Todo proviene de él y es para él. Cuando lo Entonces, entendemos así,
Y ese es el punto. Entonces, si Él es el Padre, Él es quien consuma las cosas, quien crea las cosas, ¿por qué nosotros podríamos dejar de atender algo tan esencial como nuestros sentimientos, nuestros pensamientos? Es más, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo puede conocer? Sí. La mente. Y aquí nosotros en Latinoamérica identificamos el corazón como este músculo que bombea y de ahí nacen los sentimientos. Por ejemplo, muy coloquial, hoy terminaron una relación, se me rajó el corazón y sentí esa presión en el corazón como que algo lo estaba desgarrando. Puede pasar Es real. que el corazón Se aprieta. se aprieta, sí, pero nuestra mente está llevando a nuestro corazón Eso. a ejercer eso. O sea, ya tenemos absolutamente y comprobado que hay muchas enfermedades somáticas que tienen que ver desde el pensamiento, desde Sí. la emoción, pasan a la biología. Sí, siempre confundo pero sé que una de ellas es la neuromialgia. Ya, neuromialgia. Neuromialgia. ¿Sí? Neuromialgia. Que Con tiene la. que tiene que ver con los pensamientos. Ajá. Y estos pensamientos se convierten en sustancias químicas Sí. que empiezan a afectar el cuerpo. Los dolores de Lo piernas, que pasa es dolores que de cabeza. biológicamente somos químicos. Sí, y energía. Y energía. O sea, estamos viendo la metafísica ya, pero de hecho ni siquiera lo que tocamos. Nunca nos tocamos. Sí. Pura energía que llega a un campo donde dice que está funcionando algo, pero no hay realmente toque. Entonces, es interesante todo ese cuento. Es maravilloso saber la grandeza de Dios y del Creador, cómo mantiene el equilibrio y toda esta biología, energía. Oh, es impresionante. No puede no haber una mente detrás de eso. No Sí. puede, no existe la posibilidad. Y ojo, que no estamos atacando la oración. No ¿Qué tiene estamos, que ver con eso? no estamos atacando al que no debe orar y ir al psicólogo. No, estamos diciendo que ir al psicólogo es una herramienta más de las cuales el Señor nos deja. Creo que cada uno debe ser un buen administrador de todo lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado una existencia. Eso incluye tu cuerpo. Eso incluye, yo claramente ando medio al debe con el cuerpo. Somos dos. No me agrada. Cada vez como que entre más pasan los años, más lo siento. Así que digo, oh, he sido deficiente. Tenemos la psiquis, que es real. Bueno, ahí estamos descuidados. Tenemos el alma y el espíritu que tiene que ver con las cosas espirituales. Tenemos los recursos también que Dios nos ha dado. Y tenemos que trabajar esos recursos. Pero mira, date cuenta de algo, Cristian. Y seamos muy francos. En las iglesias, solo en las iglesias, ¿cuántas personas con sobrepeso habemos? Mucho. Y tiene que ver con las ansiedades. Entonces, si no cuidamos de nuestro cuerpo, ¿cómo vamos a cuidar de nuestro espíritu? A Y eso si voy, no pues, cuidamos de algo nuestro tan tangible, espíritu, tan tangible. ¿cómo vamos a cuidar de nuestra mente? Y están conectados unos con otros. Entonces, Somos un ser integral. estamos siendo negligentes con la vida cristiana y eso es lo que voy. No puede haber un equilibrio entre lo espiritual y lo físico. Estamos en desequilibrio. Por lo tanto, hermano, amigo, amiga, no sea como el Cristian y el Josué, cuiden su cuerpo también. ¿Ya? Y como el señor director, cuiden su cuerpo, cuiden su alma, cuiden Claro. su... Es que pero ahí ya empiezan los vicios. Sí. Ahí empiezan los vicios importantes. Como por ejemplo, ¿cuántas personas siguen sufriendo? Porque, por ejemplo, la iglesia les dijo, ora más, en vez de decirle, ¿necesitas ayuda? Busca ayuda. Creo que ahí es un vicio de las relaciones, de la ignorancia. Siempre es más fácil decir, voy a orar por ti. Siempre es más fácil decir, ora, que decir, conversemos. ¿Quieres conversar? Hablemos de esto. ¿Tienes ganas? ¿No tienes ganas? A lo menos dejar la puerta abierta para que podamos hablar de ciertas circunstancias que son necesarias. Hay otros vicios como por ejemplo llamamos falta de fe, a lo que en realidad tiene que ver a lo mejor con depresión, con ansiedad, con trauma no tratado. Hace un tiempo atrás nos encontramos como familia, con una de mis hijas, una compañera de su deporte, que venía entrando a un nuevo club, la conoció esporádicamente, 2, 3, 4 semanas, una niña muy alegre, muy contenta, muy chistosa, muy chispeante, se notaba, son las personas que se notan, no que estaban escondidas ni nada.
Hicieron planes para el fin de semana, para ir a rutear en bicicleta. Ya todo ok. El día en la mañana su tío le dice, oye, vamos, nos juntamos a la tarde para ir al entrenamiento, como siempre. Sí, yo te paso a buscar. Rodeada de cariño, rodeada de amor, ella muy chispeante. 2 horas después, un aviso en el WhatsApp del grupo que la niña había fallecido, había atentado con su vida, que había dejado de existir 15 años. Así, esa misma cara quedé yo, así como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Después el entrenador que la conocía desde muy chiquitita, desde como los 7 años, con la mitad de su vida la conoció su entrenador, estaba destrozado. Él explica en uno de ese, bueno, esta pequeña siempre luchó con ciertas cosas que tenían que ver con depresiones y cosas así que no pudo superar. Ah, y nadie se dio cuenta. O sea, muchos de sus amigos no tenían idea de sus vaivenes emocionales. Es más, ella era súper dispuesta siempre, tenía una mirada muy emocional de las circunstancias de las personas. ¿Estás mal hoy día? Quizás porque había caminado por esos valles Sí. y entendía muy bien cuando alguien reaccionaba de una manera y él se acercaba y trataba de cubrirla. Entonces yo digo, qué difícil es nosotros creyentes, nosotros, mi hija quedó destrozada, no sabíamos qué hacer. La familia, terrible. Entonces, una niña de 15 años enferma, profundamente enferma, porque no habían señales, ni historial de abusos, ni de falta de amor, ni de contención, ni de nada. En un club que la cobijaba, muy linda ella, etcétera. 2 horas antes, y lo último que ella sube a historias, como una fotito así como yéndome al entrenamiento, como una fotita sonriendo, con una... No, horrible, horrible. Yo digo, ¿cómo puede un ser humano llegar a pensar que atentar contra su vida eh, es una buena salida? Mm. Quizás su dolor interno era tan profundo que no vamos a lograr verlo. Lógico. Pero el tema es, hay personas enfermas que tú no te das cuenta, o algunos que caminan para la enfermedad psicológica porque ya se están viendo afectados. Y que nosotros no le estamos dando ninguna importancia a eso. Y ojo que Cristian, tú hablas muy bien de esto. Es una enfermedad psicológica. Que ese es el punto. Es una enfermedad psicológica. Hagan, por favor, ustedes que están en casa, hagan una retrospectiva y fíjense en qué cosas están fallando. Porque pueden estar enfermos. Y no estamos diciendo que son enfermos mentales. No, estamos diciendo que hay una enfermedad psicológica. Por favor, para que no crean que estamos hablando de enfermedades mentales. Estamos hablando de... O sea, son enfermedades mentales, lógicamente. Son afecciones mentales, pero se pueden trabajar. Para eso, el psiquiatra, por ejemplo, psiquiatra tiene que ver mucho desde la psiquis también, pero de la forma más, de una forma más farmacológica. Que ve el tema Reconocemos químico. que está la psiqui, se conecta con la biología y ellos están por ahí al medio ayudando Claro, en ese proceso. ayudando. Y por el otro lado están los psicólogos, que son de herramientas más Terapéuticas. terapéuticas. Un ejemplo, el yoga. Ajá. ¿Existe el yoga cristiano? ¿Puede hacer un cristiano yoga? ¿Por qué no puede? Depende, según mi punto de vista. ¿En qué estamos pensando? Depende en qué meditamos cuando lo hacemos. Yo ocupo muchas técnicas de respiración, De respiración, para controlar. mis procesos cuando me salgo de mis casillas. Y es natural. ¿Sí? Y oro también, en el mismo momento. Yo por eso digo... Mi espíritu lo someto, mi psique la controlo, mi biología la mantengo. ¿Y qué hay en contra de eso? Nada. Es más, David decía que él meditaba en su palabra de día y de noche. David pasó mientras callé se envejecieron mis huesos. Eso está diciendo, mientras mi pecado, mi culpa contra Dios, la callé conscientemente, mi psicología me llevó a tal punto que somaticé mi problema. Sí. Ahí hay una conexión muy poderosa entre todos los estados del ser humano. La alegría Ajá. hermosea. El rostro. Rarísimo, ¿no? La alegría es una emoción. Es una emoción. Sí.
¿Cómo va no es por la sonrisa, dice la alegría. Es la alegría. Ya, porque Entonces, uno puede sonreír y ser horrible. es que por eso, claro, yo sonrío y dejo... No, pero no es lo ¿No? físico, Ah, ya. pobre, lo que proyectamos. Hay sonrisas hermosas, hay Sí, gente sí, sí, hay que sonrisas no es muy hermosas. agraciada, pero están llenas de gracia visible. Claro, entonces, ¿qué pasa cuando pensamos de esta forma y decimos, no, te doy un ejemplo. He escuchado a pastores decir que ir al psicólogo es malo. Es más, pensaban que Sí. llevar a sus Sí. esposas al psicólogo era malo porque estaban haciendo prácticamente adivinanza y brujería. Vuelvo a decir lo mismo. Dentro de las iglesias he conocido más adivinos que afuera leyendo el tarot. Absolutamente. Yo voy a decir algo. En el contexto cristiano bíblico, el hombre es la cabeza. ¿Ya? ¿Ya? No cabezón. Pero déjeme terminar, señor teólogo. Vamos a tener problemas con eso. Ese es el problema. Vamos a tener problemas con eso. Cuando Cristo representa a esta imagen del novio y el esposo con la novia, cómo la cuida, la protege, se entrega, es sacrificial con ella y la ama de esa manera, está dejándonos un parámetro muy claro de cómo debemos ser nosotros como esposos. Sí. Y el patrón es simple. Cuida, protege y haz lo que sea necesario, hasta dar tu vida si es necesario para cuidar a tu mujer. Sí. Ya. Si el problema soy yo, ¿por qué mando a mi mujer al psicólogo? Es que ese es ¿No debería ser tú primero? Y ahora, Porque muchas de las bases de tus problemáticas de tu casa eres tú mismo. y ahora te voy a dar yo una contraparte a lo que me acabas de decir. Ok. Si el hombre es la cabeza del hogar y el hombre está corrompido, Todo está totalmente alejado de Dios, Todo y está mal. la mujer es quien está cerca. La mujer pasa a ser la cabeza, por Ok. supuesto. Pero no es el orden que se plantea como prototipo. Pero, Pero eso va mutando. ya, vamos tanto. ¿Qué pasa si los padres no son creyentes y un hijo solo busca al Señor? Es la cabeza del hijo. A eso voy. Ya, muy bien, Cristian. Entonces, como tú dices, Me si, dice muy bien. Aprobé. si este hombre, si este hombre está enfermo él, Claro. problemas él, Claro. yo estoy, a ver, lo van a escuchar decir de mí, de mi boca. Yo, aún sin diagnóstico, yo ya sé que tengo un asunto de un cerebro neurodivergente. TDAH, para que lo busquen por ahí. Trastorno de déficit atencional y hiperactividad. Fomentado por por el café. Estimulantes. Algunos estimulantes como el café. Y resulta que yo tengo que buscar ayuda porque muchas veces soy muy explosivo. Claro. Entonces, un ejemplo. Claro. Pasa algo muy chiquitito y yo, ¿cómo pasó esto? Y todos dicen, ¿estás enojado? No, no estoy enojado. Pero reacciono tan rápido, soy tan palpable de repente. Impulsivo. Impulsivo que, ay, molestó, ay, afectó. Entonces tengo que ir regulando. Es que a lo mejor está orando poco, po. No creo que sea problema de oración. Creo que es problema. Los fariseos oraban Los fariseos oraban todo el día, supuestamente, y oraban 3 veces al día. y algunos ayunaban. ayunaban. Es más, se vestían incluso perdón, ¿se me va la palabra? ¿Ceniza? De ceniza, pero producto de ir de duelo. Duelo. Estar vestido de duelo, de silicio. Ok, decirle eso, sí. Entonces, que hacían todos los rituales, pero estaban Hacían enfermos. todo. Pero ¿qué es ese? Hacían todo. Pero no se preocupaban, solo hacían. Ahora, Por eso la oración por sí sola no sana a nadie. ahora vamos a ir al asunto concreto. ¿Los fariseos no estaban enfermos psicológicamente? También. ¿El ego que tenían no es una enfermedad psicológica? Narcisista hasta el cielo. El narcisismo, amigos, hermanos, el narcisismo, el ego dentro de las iglesias existen de Sí, tiempos el ego inmemorables. exacerbado, claro. De tiempos inmemorables, en que vemos a personas... Recordemos esta discusión entre los apóstoles de que Pablo establece y dice, "Oye, si, déjalo que predique". ¿Sí? Es más, va a tal punto con su mirada de lo espiritual que dice, aun cuando lo prediquen por contienda, que lo prediquen. O sea, por sobre tu realidad humana, el evangelio va a fluir, te Sí. va a usar. Siendo lo peor, igual te va a usar. Sí. ¿Qué decía eso? Hay una realidad humana, muy humana, Sí. que está entre nosotros. Ahora, por eso vuelvo a decir lo mismo, Cristian.
y soy redundante. Ir al psicólogo no es adivinanza. No es No. que tú vayas a donde un adivino, No. porque así lo han planteado. Es como Si que yo vas voy una- a una tienda donde venden materiales de construcción, no voy a decir ninguna marca porque No eres da lo mismo. maestro en construcción. No soy maestro y le pregunto al encargado de la tienda o del pasillo donde venden ese material de construcción, le digo, quiero comprar un cemento y tengo que cubrir un dormitorio, una pieza, una habitación de 5 por 4 metros. Él le va a decir, mira, esto cubre tantos metros cuadrados, usted llévese 3 de estos. Ta, ta, ta. ¿Cómo lo supo? Adivinó lo que pasaba en mi No. casa. Sabe las Conocimiento. reglas. Sabe las reglas de la construcción y de los Obvio. materiales. Entonces me dio un consejo basado en conocimiento, que es, usted tiene que ocupar 3 de estos para cubrir todo lo que necesita. Es como cuando alguien va a la farmacia Eso es todo. y tú dices, me duele la espalda. ¿Qué puedo tomar? Cualquier remedio antiinflamatorio le puede funcionar. Ujú. Pero en la espalda hay muchos órganos. Claro. Y posiblemente también esté afectado un órgano y no sea un dolor de lumbar. No, puede ser un órgano, claro. Puede ser. Es muy diferente si te duele la cabeza, te duele las piernas, ahí entendemos. Claro. Y resulta que los farmacéuticos saben qué medicamento dar. Y cuando dicen, ¿sabes qué? No te puedo dar medicamentos para eso porque eso lo determina un doctor. Porque un doctor o un médico, porque ellos estudian particularmente todo el tema de sintomatología asociada a la biología y cómo a través de la farmacia puedo ayudar. Son Entonces, expertos en eso. son expertos en eso. Pero cuando yo voy a donde un doctor, que ya no solo un médico, sino que tiene un doctorado, un grado médico, un grado de posgrado de medicina, y él me dice, ¿sabes qué? Esa cosa no la voy a poder ver yo. Necesito derivarte a un psicólogo o un psiquiatra. Está reconociendo el conocimiento de otros. Sí. Lo mismo. Lo Es mismo. más, ellos mismos se encargan en este tiempo de derivar hacia psicólogos y hacia Sí. psiquiatrías. Mira, y es tan importante ver este reflejo y en la Biblia hay claros ejemplos de ello. Elías, después de haber matado a los profetas de Baal, ¿cierto? Sí. Y haber visto que cayó fuego y consumió el holocausto. Después de esto sale arrancando a esconderse en una cueva porque Jezabel andaba buscando para sí, matarlo. sí. Y escondido Elías. Venía recién de una victoria gloriosa que Glorioso. Dios le había dado. Y- Y él había confiado y todos se habían dado cuenta quién era el Dios de Elías. Y ahora él asustado porque una mujer lo perseguía. Le bajó la depresión. Bueno, Bueno, puede ser. creo que yo y Cristian también nos asustamos cuando una mujer nos persigue, que es llamada esposa. El señor director dice que podemos haber ganado el mundo, pero podemos estar expuestos a ese tipo de miedos. Sí, yo creo que nos asusta. Pero yo creo que todos tenemos una pequeña Claro. una pequeña debilidad. Sí. Y es el enojo de nuestra esposa. Ujú. ¿Sí? Y a eso Porque- agrégale si tienes una hija. El enojo tiene que ver con el amor ahí. Sí. ¿Qué hice? Que Que no fue porque está enojada, es que hice. ya, no nos metamos para allá porque vamos a salir perdiendo. Vamos a después de- escarbar. Bueno, pero vemos a Elías que se asusta Claro. y dice, pero Dios, ¿dónde estás? No me respondes. Recién a la vuelta de la esquina, el Dios visible hizo todo públicamente para demostrarse delante y dejarlo bien. Pero él se afanó en su emoción. Ahora, del veamos lo temor. que hace el Señor cuando se encuentra con Elías, cuando sale Elías de la cueva y lo que hace el Señor. Sí, Lo alimenta, sí, lo cuida. lo cuida Tómate tu tiempo, hijo. y lo restaura y Literalmente. le dice, cálmate, come, Relájate. descansa, relájate, Y porque luego, hay harto camino que te resta. luego tenemos que hacer. O sea, le estaba diciendo, mira, Elías, entiendo tus emociones. Yo ya te di garantías de que estoy contigo, pero también sé que necesitas manejar esta situación emocional. Sí. ¿Cómo se maneja? En el caso de Dios le dijo, come, descansa, como tranquilo, y luego seguimos en lo que estábamos. Ahora, la realidad incómoda es que hay muchos cristianos y muchos de nosotros oramos, pero muchos siguen rotos. Muchos adoran, levantan sus manos, tienen una postura de adoración, están en las vitrinas expuestos, Sí, pero dentro de su mente, en su interior, están totalmente quebrados. Porque no han dejado, primero, no han dejado que Dios corrija lo que tiene que corregir. Y segundo, no han tomado las herramientas que Dios ha dejado
para Sí, poder ir sí, en creo pos que de ahí una va. sanidad. Creo que por ahí va. Es como que hoy día en el siglo XXI estamos, ¿cierto? 21. Siglo XXI, yo dijera, me voy a demorar 4 días en ir a 300 kilómetros de distancia. ¿Cómo lo hago? Necesito llegar antes. Es imposible. Sí, sí, que yo le diría, toma un bus. Es como no considerar que hay herramientas reales que están para que las utilicemos. Es como, no queremos reconocer. No. O somos o muy estructurados, muy cuadrados. No lo sé cómo llamarlo, pero no estamos tomando en cuenta el conocimiento que Dios nos ha acercado. ¿Te ayudo con eso? Muy Ayúdame. religiosos. ¿Y sabes por Pero la qué? religión tiene implícita una cuestión que yo me he dado cuenta que está en todas las religiones, Sí, no, que es el miedo, el temor. por eso son muy religiosos, porque tenemos miedo y temor a estas ciencias. Cualquier temor, ¡pa! Lo atacamos con un absolutismo. Mira, y dijiste algo que me impresionó mucho. Si tenemos que viajar 400 kilómetros y tenemos que ver la solución para viajar, ¿cierto? Para llegar allá. Necesitamos llegar rápido. Ir en un bus o ir en un auto es lo mismo. Ujú, Nos vamos a demorar exactamente lo mismo. Quizás un poquitito más en el bus. Pero hay una gran diferencia entre ir en un auto y en el bus. ujú, En que en el auto probablemente vamos a ir dirigiéndolos nosotros. ujú. Y en el bus otro maneja. Bueno, nosotros que yo he manejado toda mi vida casi ya, me encanta cuando me dicen vamos en bus, sí, feliz, que me lleven. Vamos descansando. Sí, claro, en Entonces, vez de manejar, no. mira, si nos damos cuenta de eso, es la misma herramienta, Sí, solo que llevado de otra forma, sí, claro. guiado de otra forma. Tomemos en cuenta, un psicólogo puede ser el bus de nosotros, que nos va a llevar a que nosotros lleguemos al mismo lugar solamente con la ayuda impuesta, la ayuda no impuesta, sino que la ayuda puesta por Dios Ajá, para que podamos sí. caminar. Oye, Josué, ¿y no será que espiritualizamos tanto este tema del dolor emocional? Porque finalmente no sabemos cómo acompañar realmente. Sí, O sí. sea, como ora, porque no quiero conversar contigo, no sé, no le doy valor. Ayunemos para no cargar un poco tu carga. Para sobrellevar la carga los unos de los otros significa involucrarte un poco en la necesidad del otro. Sí. Si estás triste, ¿por qué? A ver, cuéntame. A lo mejor no lo resolvemos, pero hablemos de eso. Mira, es tan controversial lo que tú me dices, Cristian, porque no sé si te ha pasado cuando has tenido que ir a un velorio. Ujú. Cuando Yo rehuyo, yo ¿Ah? tengo serios problemas con los velorios, yo, pero serios. mira, yo he ido. También tengo serios Es problemas. tanto el dolor que no lo manejo bien. Mira, yo tengo problemas porque de pequeño fui a un velorio de un papá de una compañera de Ujú. curso y estuvimos todo el día ahí. Y el olor a las flores Te quedó ahí. me causó una jaqueca, pero terrible. Wow. Tanto así que ahora yo salgo de esos espacios cuando hay flores porque me tiende a doler la cabeza. Bueno, más que eso. Va en que no sé qué decir cuando la persona está sufriendo. Sí. Hay palabras que el ser humano estamos capacitados para hablar de bien. O sea, estamos enfocados en hablar que el Señor te ama, te salva. Claro. Pero ¿cómo le decimos a una persona que está sufriendo el Señor te ama? No estamos preparados y deberíamos estar preparados para dar palabras de consuelo. Mi esposa, me acuerdo que en el velorio de la niña que te comenté, fue con mis hijas. Fue un desafío, yo creo, para todos los niños que están ahí. Era su amiga estar ahí. Se entiende, es y hay que vivirlo. Yo lo rehuyo, pero hay que vivirlo. Y me comentó que en el proceso me decía, Cristian, ¿qué hago? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo abrazo a las personas? Y una persona que no era creyente, eh, una persona de otra religión, era católica, entró al velorio y le habló con el tío de la niña, que la acompañaba, y le dijo, ¿usted me permitiría hacer una oración por la familia? Y él dijo, bueno, no somos creyentes acá, por lo menos yo no, pero sí, por favor, como estamos en un momento vulnerable, necesitamos todo el apoyo posible. Claro. Entonces entró la señora. Iba para adentro cuando, que conoce más a mi esposa porque parte un poco del club, la toma y le dice, pero tú, Katy, anda tú. Como porque ya había cachado que se había dado cuenta él que Catherine era creyente y todo eso. Así le dijo. Al final, cuando llegó adelante, le empujó a ella como a mi esposa, no era la señora, no, tú ora.
Así que oró un poco y luego fue a abrazar a los padres y lo único que sintió decir a sus papás, los abrazó y simplemente les dijo, no les dijo ayúdate a sentir, ni les dijo, no fue su culpa, tranquilos. Claro. ¿Cachai? Y se desbordaron los padres, la abrazaron muy fuerte. Claro, porque esa era una emoción muy lógica, me imagino, en cualquier padre si le llega a pasar algo así, ¿no? Y nadie había tocado ese punto. Simplemente yo creo que fue guiada por el Señor sin darse cuenta, porque mi esposa estaba desbordada igual, Lógico. pero era necesario escuchar eso. Y mira, hay algo tan... Y aunque no lo sabía, era necesario acompañar. Eso era todo. Ahora van a rasgar vestiduras quizás con lo que voy a decir. Ujú. Pero vemos al Señor en la Biblia tomando vino y dándole vinos a sus discípulos. Ustedes saben que el vino lo utilizaban, es más, los judíos lo utilizan mucho en el Pesaj, Ujú. para cuando celebran la fiesta de Pascua para unas situaciones en específico. Y es que los niños cuando comen y cenan, los adultos tienen su copa de vino y aún no la tocan, pero hacen que los niños salgan y toman vino. El vino lo que hacía era ablandaba Las emociones. Po. las emociones. Corta ciertos frenos emocionales. Y por eso el Señor le daba, con sus discípulos compartían el vino. Ujú. Porque en el momento de la Santa Cena, el Señor necesitaba que tuvieran sus emociones tan blandas para que pudieran captar. Por eso es que yo cuestiono mucho cuando dicen, no, un alcohólico no se acuerda. El alcohólico se acuerda de todo perfectamente lo que hizo. Ah, sí, creo que sí, claro que sí. Una cosa es que él tenga frenos inhibitorios para ciertas acciones, pero otra que tenga conciencia. Son cosas Entonces, diferentes. él ocupaba esto. Y aquí por eso digo, van a rajar vestidos. Sí, los que hablan de manipulación, ahí está. ¿Por qué? Porque el Señor ocupaba a ver, ¿cómo lo puedo decir? Esta herramienta pedagógica Ahí hay conocimiento. para poder explicarle. Conocimiento utilizado correctamente. Utilizado con Porque recordemos que la misma palabra dice que no veas el vino cuando rojea. O sea, no le encuentres el sabor al vino por ser vino. Porque obviamente en abundancia eso te va a liberar, te va a desinhibir completamente. Sí, completamente. Y eso puede terminar muy mal. El conocimiento bien utilizado al servicio no de la manipulación egoísta, sino más bien de la edificación, es correcto. O sea, si alguien me dice, mire, vamos a hablar un poco más lento y vamos a sentarnos acá, como el Señor también lo hacía, siéntese aquí alrededor, compartamos un poco de pan y hablemos profundamente, habla acerca démosle un ambiente a esta conversación. Sí. Eso también es entender, porque Él es el creador de todas las cosas, cómo funcionamos los seres humanos. Sí. Entonces, ¿por qué nos gusta tanto tomar un café tranquilamente? Porque aparte de estimularnos, nos evoca, nos provoca una sensación psicológica, para algunos incluso de descanso. Sí. Para ti te activa, a mí el café es como tomarme un relajante muscular. No. Es súper extraño. A mí, Pero es así. interesante la mezcla. Pero a mí me activa y me gusta esa sensación de estar atento, ¿Sí? de estar captando. Pero mira, a lo que quería llegar con lo que te decía también, Cristian, que el Señor ocupa estos momentos de tanta fragilidad del ser humano para poder comunicar. Y esta historia que me contaste me llama mucho la atención. Ujú. Porque quizás en sus casas... Una psicóloga de otro panelista, al otro día, 2 días después, tuvimos otro podcast que estamos haciendo y la psicóloga que vino a acompañar ese día estuvo en el mismo velorio. En el mismo. No tenía idea cómo, y no nos conocíamos. Imagínate. Estuvimos hablando de este tema. Entonces, date cuenta de esto. De que usted y yo en casa quizás tenemos hijos. Ujú. Si ve a su hijo muy feliz, muy alegre, feliz, saltando, jugando, tampoco es malo que lo lleve a una consulta a ver cómo están sus emociones. Cualquier desborde de emoción está indicando algo. Cualquier desborde de Y es emoción. bueno atender. Sí, hay un método que los niños ocupan sin comunicar y sin saber de autorregularse. Sí. Mi hija tiene herramientas porque mi esposa nos da herramientas regularmente. Y nos hemos dado cuenta que mi hija cuando tiene penita o rabia, ella se autorregula. Por ejemplo, ella tiene una cama elástica y ahora está la piscina. Entonces cuando ella está como Triste. triste, se va a saltar a su cama elástica,
toma su juguete, su muñeca, se acuesta un rato en su cama elástica, saltó, se va a la casa, prende muy común. su televisor, se pone a ver tele. O juega un ratito con su celular. Ok. Ahora que está a la piscina, se mete a su piscina y nada. Y ella puede estar nadando 1 hora. Y tú dices, ¿qué hace en la piscina sola? Claro. Y son regulando. métodos de autorregulación. Pero me llama la atención lo que me dijiste. Porque una niña alegre, feliz, Sí. no implica que esté sana. Robbie Williams, el Ahí tienes actor, otro ejemplo. el Muy actor claro. que hace unos años atrás se quitó su vida, se quitó la vida, era la persona más alegre De que hecho, podían ver. interpretaba casi puros Personajes de de alegría. alegría, sí, sí. Era muy, muy. Y lo pueden buscar. Y él escondió su enfermedad, que era una depresión endógena durante años. La depresión endógena no es una... no es una... Es un tema biológico. No es un tema, claro, no es un tema tan solo psicológico, sino que es biológico de una sustancia que está reprimida. Sí, y hay un desbalance muy poderoso. Sí, y que no tiene que ver con que él no se esté riendo, tiene que ver con que él en sí mismo no le encuentra sentido a la vida. Biológicamente, Biológicamente. es como una cuestión oscura. Es como cuando amanece un día nublado y está así nomás el día. Aunque esté lleno de sol, para ti está nublado. Está nublado. No tiene que ver con la realidad. Claro, y no tiene que ver con un estado de subidas y bajadas de ánimo. Tiene que ver con que él está permanentemente viendo todo oscuro, a pesar de sonreír, a pesar de alegrar a otros, a pesar de hacer todo, él aún sigue viviendo en oscuridad. ¿Y cómo lo ayudamos? Dentro de la iglesia hay personas así, como también decía Cristian, hay personas narcisistas que no se atreven a ayudarse, hay personas que practican la adivinanza dentro de la iglesia, que también deberían buscar ayuda. Sí. Y ojo, hay personas que murmuran dentro de la iglesia, que también la murmuración tiene mucho que hablar de un aspecto psicológico de ellos. Sí. Sí. Tiene mucho que ver con el aspecto psicológico. ¿Qué les faltó? ¿Cuáles son las problemáticas que tuvieron? Porque cada una de las cosas que nosotros hacemos hablan de un patrón que nosotros hemos recibido o adoptado o hemos crecido con ese patrón. El murmurar, el tener envidia, el ser egocéntrico o ser narcisista, hablan de una genética mental que tenemos nosotros, no sé, hemos adoptado o hemos ido creciendo. Es tan profundo este tema de la psicología que es real que yo no sé si eso está estudiado o no, ¿eh? No pretendo tampoco que lo sea, pero es una pregunta importante de que hijos de padres con ciertos rasgos psicológicos y con traumas psicológicos nacen, son apartados de sus padres, entonces no está la condicionante de habitar con él y desarrollan patrones psicológicos iguales que sus padres. Entonces, ahí yo no sé si pasa que a través de los genes puedan transferir algo psicológico también. Ahí es interesante ese... Yo creo que sí. Ajá. Porque mira... Porque si se conecta la psicología con la biología somatizando cosas, ¿sí? ¿por qué no puede ser al revés? Que yo creo que sí, porque incluso hay patrones genéticos que se saltan una generación. Bueno, sí, sí. Se dice que Los abuelos. los abuelos, los nietos Los sacan nietos. los patrones genéticos de los abuelos. Sí. Y ahí llama la atención algo. O sea, ¿cómo se va a saltar una generación? Es más, hay otro patrón genético que es cuando tienen este problema a la vista que tienen los colores... No me acuerdo. Sí, ya, pero sí, tienen cambiado los colores. Sí, bueno, nos vamos a acordar. ¿Daltonismo? Daltónicos. El asunto del daltonismo, no, si tú te das cuenta, las mujeres no tienen daltonismo. Es solo una enfermedad exclusiva de hombres. Qué Es más, se puede saltar a la mujer. Si interesante. un ejemplo. Si tienen solo hijas mujeres y después las hijas mujeres tienen hijos varones, pueden llegar a ahí. Puede llegar a tener daltonismo. Solo se activa con el gen masculino. Masculino. Sí. Y si existe esta genética, Tan ¿por qué compleja, la claro. genética ¿Por qué la psicología no podría tener una conexión genética también? Por supuesto que sí, yo creo. Ahora, ¿estamos cuidando almas o solo defendiendo una teología? Ahí hay un tema importante porque no cuidamos almas, cuidamos seres integrales. Sí. Sí. Como iglesia, como pastores. Cuando el Señor dice, dale de comer al que tiene hambre, Es cuidar. no está diciendo ora por él.
Justamente. Yo creo que las cosas son importantes en la medida que son necesarias. Sí. Ejemplo, si esta persona tiene una necesidad espiritual profunda, entonces yo obvio que tengo que presentarle a Dios como una solución a su espiritualidad. Sí. Pero si tiene una necesidad financiera, lo que tengo que hacer yo es apoyarlo financieramente. Claro. Si tiene una necesidad psicológica, lo que yo tengo que es acompañarlo psicológicamente. Y si tiene una necesidad biológica, entonces tengo que cubrir su necesidad biológica. Es que el tema, Cristian, y aquí quiero ir como graficando nuestras posturas, porque entendemos que orar es un acto de fe, ¿cierto? Claro que sí, claro que Y sí. cada obvio. aspecto que nosotros ejercemos dentro de la iglesia es un acto de fe. Pero buscar ayuda Ujú. también es un acto de fe. Buscar ayuda psicológica, Ajá. buscar ayuda médica es un acto de fe. Hay por ahí sectas que dicen que no puedes tener no te pueden hacer una transfusión de sangre porque es algo en contra de la ley. Sí. No sé qué ley estará leyendo. Porque está los 10 mandamientos o El decálogo, sí. el decálogo y están los preceptos, Claro. que son añadiduras que no dio Dios, sino que vinieron los escribas, vinieron los fariseos y empezaron a añadir preceptos. Que ley es una ley que ni ellos podían llevar y que hacían a los otros cargar. ¿Cierto? Por ahí va. Ahora, Por ahí va. Entonces, buscar ayuda. ¿Por qué no? Si es para nuestro beneficio. hay que entender, yo creo que más global la cosa, más abierta. Somos seres gregarios. El diseño incluso familiar de Dios tiene que ver con la grey. Somos complementarios unos con otros. Sí. Los dones, tanto espirituales como los dones generales, complementan a las sociedades, a la comunidad. Sí. Recuerda que los dones están para la edificación del cuerpo de Del Cristo en el contexto espiritual. Sí. Ya, po, cada vez que uno tiene un don, ha sido dado por Dios para edificar al otro, Sí. no a ti. No a uno mismo. Ya. Pero el otro también me edifica a mí. Entonces, Dios nos diseñó sociales y gregarios. Sí, Estamos diseñados así y nos necesitamos. ¿Ya? justamente. Entonces, ayudar al prójimo, acompañar al prójimo, edificar al prójimo en todo su ser, es parte de la voluntad de Dios. Partamos por ahí. Sí. Es un principio bíblico. Por eso está ama a tu prójimo. No hablas de tu hermano ni de una persona que tiene tu misma fe. Habla al prójimo. Como te amas a ti mismo. Cuida de ti. Cuida de él. Así es. Si lo mejor que te pasó fue la fe, comparte la fe. Pero si tiene hambre, dale pan. Claro. O sea, no. Y mira, y aquí también relacionándolo con lo que dijiste de los terapeutas, ellos llegan hasta la base de no invadir. Hasta no invadir, claro. Hasta no invadir. Sí. Si ellos van a sentir que van a invadir, no preguntan. No va no mal. hacen- Para nosotros también es lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque hay momentos en que hay personas que no quieren nuestra ayuda No quieren nuestro consejo. y no quieren nuestro consejo. Y ok, no, nos retraemos, ok. Nosotros hicimos lo que hasta donde nos Hasta donde dejaron se puede. entrar, conversar, ayudar. Si de ahí en más no quiere, no necesita nuestra ayuda, ok, nos alejamos. Pero nosotros ya intentamos hacer lo que la Biblia demanda que hagamos: ayudar, acompañar, llorar con el que llora, reír con el que ríe. Sí. Eso. Pero mientras estemos en este plano, siempre vamos a buscar de que las personas puedan acercarse a una fe sana, genuina, que acompañe y que nos haga meditar y pensar si es que estamos realmente en lo correcto. Quizás el título del capítulo de hoy, que tiene que ver con orar o ir a terapia, en esta confrontación aparente, pero muy real, en lo que vivimos, entre la fe y la salud mental, podríamos transformarla, porque entendiendo que ya la psiquis, nuestras problemáticas mentales, caminan por un camino paralelo, complementario a mi parte espiritual y física, quizás podríamos decir orar e ir a terapia. Acompañándonos. Siga orando. Sí. Porque la oración no tiene que ver con terapias. Sí. Tiene que ver con una cuestión espiritual, Así de es. rendición, de confiar en Dios. Pero si tu mente tiene problemáticas, porque hay que ordenar, porque hay que conocerla, porque hay que acompañarla, entonces pide ayuda en esa parte mental. Y si tú eres líder de una comunidad, deja el temor y el miedo de lado por esa ignorancia que te está frenando a ayudar a otros. Ahora, ¿qué puedes hacer si no sabes? Sé humilde y pide ayuda tú como líder. Sí. ¿Sabes, hermano? Me voy a acercar a un psicólogo.
hoy día, como tú bien dices, hay muchos psicólogos cristianos. Y decir, ¿te puedo pedir algo, hermano? Tú que eres profesional de esto, estudiaste esto. ¿Me puedes explicar cuáles son los alcances de la psicología? ¿En qué se mete? ¿En qué no se inmiscuye? Capaz que el solo hecho de aprender nos quita el temor para saber, entonces por favor, hermano, hazte cargo tú de este caso. Yo voy a estar orando como pastor, voy a estar dando consejos bíblicos para su alma, pero necesito apoyo en esto porque yo no soy. Si el mundo deriva tranquilamente, si estos médicos, cuando ya no hay nada más que hacer del físico y entiende que el alma se va literalmente a ir del físico porque van a fallecer, porque los hospitales y toda la ciencia médica dice que pase el pastor, que pase el curita, porque necesita otro tipo de acompañamiento donde mi ciencia no va a alcanzar. Sí. Si el mundo entiende eso, ¿por qué nosotros no entendemos esto? Justamente. El centurión le dijo a Jesús, que le dijo, no te muevas. Yo entiendo esto. Claro. Y como tú te mueves en el mundo espiritual, yo en lo material tengo autoridad y yo necesito estar delante de mi hombre para dar la orden. Pero en lo espiritual yo no necesito que tú vayas. Da la orden y eso espiritualmente se va a ejecutar. Eso es fascinante. Increíble. ¿Y qué dijo Jesús? No mezcles las cosas. Lo espiritual. Lo que él dijo fue claro. Es que mira, ahí la fe es sana. Sí, la fe es sana. Pero no siempre es de manera instantánea. Dios ocupa los procesos. Es más, Dios no se va a enojar, no se va a ofender. La fe en la carretera. Sí. No es la que da la solución. Cuando nosotros buscamos cuidar nuestra mente. Dios no se va a enojar si nosotros buscamos cuidar nuestra mente. Por lo tanto, Él da la orden. De hecho, cuando dice Hebreos lo de la fe, es como, por la fe algunos fueron aserrados. No recibieron beneficio. No. Todo lo contrario. Lo que está diciendo el texto, por la fe fueron capaces de caminar por el valle de sombra. Sí. Y acá no podría ser igual. Podría ser, sí, mira, quien sabe caminar por el valle de sombra en lo emocional son estos profesionales. Lo que yo sí te puedo ayudar es a través de la fe caminar contigo, para que tu alma sea sostenida mientras tu espíritu o tu psiquis está siendo tratada. Caminemos por la fe, vamos juntos y con ayuda vamos caminando, vamos. Sí, lógicamente. Uno no anula lo otro, porque la psicología no tiene injerencia en lo espiritual. Sí. Déjenla tranquila. Justamente, y es un tema que, a ver, no todo se expulsa. ¿Ya? Bueno, eso es otro. No todo se reprime y no todo se declara. Hay cosas que son partes de un proceso que Dios está haciendo en la vida de cada uno. Cuando han habido abusos, cuando han habido reprensiones, cuando han habido cosas que han marcado nuestras emociones, Dios no anula todo eso que pasó. Sí, nos sana, paulatinamente nos puede ir sanando, pero como dice Cristian, nos lleva por medio de la fe a buscar a personas que han pasado ya por todo este sufrimiento, capacitadas para poder guiarnos. Claro. Por lo tanto, eso también es espiritual. Buscar ayuda es espiritual, porque tenemos que mantenernos, como bien nombrado en un principio, como decía Víctor Frank, mantenernos en un equilibrio entre nuestros cuatro pilares fundamentales. Es necesario que demos una vuelta muy importante, porque este mundo en particular, digo que lo que estamos viviendo en esta época, es un mundo donde está aparentemente lleno de normas y de tratados internacionales no violentos. Tratamos de refrenar lo que en otro tiempo fueron barbaries, abusos de autoritarismo. Hoy día hemos llevado al extremo tratando de controlar esos excesos de la maldad humana. Pero en realidad lo que hemos hecho es más bien reprimirlos. Y de repente vemos exceso exacerbado en las familias, en los gobiernos, en los países, y vemos matanzas, etc. Si solo pusiéramos la misma atención que hemos puesto en las reglas, en el interior del ser humano, gastáramos energía en tratar a cada ser humano desde el punto de vista de salud física, mental y espiritual, entonces seríamos una sociedad un poco más equilibrada. No dije mejor, dije un poco más equilibrada, que nos daría una plataforma para ser mejores personas, mejores sociedades. Entonces, nosotros como iglesia debemos también aportar a la sociedad, no solo desde el ámbito de nuestra labor espiritual
sesgada, sino aportar a la sociedad en uno de esos pilares, pero dejar que también la sociedad nos aporte desde el conocimiento que Dios le ha entregado. La ciencia no es una cuestión humana, es conocimiento del cielo, que los hombres han buscado y hayan encontrado a través de la voluntad del Señor. Entonces, tenemos que dejar de pelear esa dicotomía. Sí. Hoy hemos estado hablando fuertemente acerca de orar o ir a terapia, esta disputa entre la fe y la salud mental constante y cómo estos vicios que a través del temor y la ignorancia están afectando a nuestras comunidades, están afectando al mundo. Nosotros podemos aportar muchísimo en lo espiritual, pero también hay mucho profesional que puede aportar muchísimo en lo de salud mental y debemos trabajar en conjunto. Podemos perder cosas hermosas, familias, incluso comunidades enteras, si no nos capacitamos, si no crecemos en el conocimiento y nos sometemos a la voluntad de Dios. Así es. Tenemos que tratar de desmitificar esto. Ajá. Esto no es, como dije someramente y muy recalcado, no es adivinanza, no es ocultismo, no es el tarot, es buscar sanidad mental para poder ser seres íntegros. Muy bien. Bueno, gracias a todos ustedes aquí en Fe Sin Filtros. Como cada capítulo, te pedimos que te puedas suscribir a nuestro canal, activar la campanita, compartir este capítulo y Dios quiere que también puedas escribir en el chat. Nos hace muy bien, nos edifica. Nos vamos una vez más, agradecidos por su sintonía y por ver este video. Esto ha sido Fe Sin Filtros.